y pareció oportuno, ¿verdad, que era, Roberto, hablar específicamente de él. La dinámica ya sabéis que será un oftalmólogo junior el que hará una introducción del tema, haciéndonos una revisión basada en evidencia de por dónde podemos andar. Ya sabéis que el punto y el contrapunto va a ser un honor poder contar con el doctor Renato Ambrosio hablando de una terapia esperando a que haya progresión en el niño, y el profesor Jafesi nos hablará de una terapia precoz, prácticamente al diagnóstico. Entonces, si os parece bien, Robert, bueno, tenemos un panel de lujo. Leo Torquetti, las dos Adriana, Lucien, realmente un lujazo poder contar con todos vosotros. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco para estar con nosotros. Yo creo que va a ser muy sustancioso y bueno, muy enriquecedor para todos los que tratamos queratocono infantil, pero la gente que desde luego quiera tener un approach a cuál es la urgencia o no que supone el queratocono en el niño, Roberto. Sí, y le quiero agradecer también la presencia de Juan Carlos Abad, que está con nosotros, que ahora es el presidente de Pancornia, que realmente nos cedió un poco el lugar para Jafesi, para ver la línea de investigación de Jafesi, así, pero así todo está con nosotros para discutir, y me parece que es un panel de lujo para seguir la discusión después, porque es muy difícil. Tendríamos que aprovechar para buscar un consenso en el tratamiento de niños. Si bien que somos pocos, pero así se empezaría un consenso. Entre poca gente, un tema muy puntual. Quisiera ver si podemos cerrar la discusión con algunas preguntas del consenso. ¿Qué te parece, Joaquín? Pues sí, al menos desde luego el quedarnos más o menos claro cuál sería el punto de corte a partir del cual, o al menos cómo pautar las revisiones para que no se nos vaya de las manos el queratocono en los niños. Entonces, desde luego, un auténtico honor Juan Carlos Abad, el tenerlo con todos nosotros. Discúlpame, Juan Carlos, porque como en el mosaico no entramos casi todos, pues... Bueno, como se ha discutido... ¿Se escucha, no? ¿Perdón? Perfecto. Vale, que estaba escuchando. Como ya se ha hablado en los anteriores webinars, bueno, el queratocono es una enfermedad corneal inflamatoria, por lo último que hemos visto parece que es inflamatoria, donde todos sabemos que se produce un adelgazamiento progresivo que genera una protrusión central o paracentral, y en definitiva esto aumenta el astigmatismo y disminuye la agudeza visual. El queratocono generalmente ocurre entre la segunda y tercera década de la vida y se estabiliza sobre los 35 y 40 años. Con respecto a la patogenia, también lo hemos hablado en los anteriores webinars, cada vez será más importante el tema de la inflamación por la metalproteínasas que se liberan. Muy importante, como también se describió, como el doctor Gatinel hablaba de la importancia del wrapping, también está asociado a enfermedades sistémicas y a factores genéticos. Con respecto a la prevalencia, en uno de los últimos metaanálisis recién publicados, se vio que la prevalencia global, no infantil, de queratocono parece que es de 1,38 por cada 100.000 habitantes. Pero en niños no hay, o por lo menos yo no he encontrado, no hay nada descrito. Es muy raro. La patología es bastante infrecuente. Con respecto a la raza o poblaciones, parecen que la incidencia relativa, la prevalencia relativa, es casi 5 veces mayor en asiático versus caucásico, que además se presentan más jóvenes, son más agresivos y más progresivos. Con respecto a la prevalencia en niños, pues si nos vamos a diferentes estudios de diferentes países, pues varía mucho. En uno también recién publicado del doctor Emilio Torres, que estuvo con nosotros en el último webinar, pues vio que la prevalencia en niños era de 1 cada 21 en Arabia Saudí. Y lo que sí que parece que por lo menos en niños hay mayor predominio en el sexo masculino. Si nos vamos a estudios de incidencia, este también es un estudio muy citado en la literatura, este de Sylvain El-Khoury, en el que en una corte histórica durante 5 años vieron que la incidencia de queratocono pediátrico era de 0,53%. Además, igualmente, como dice siempre Joaquín, cuando varios estudios coinciden, mayor frecuencia en varones. Es que la ciencia está bien hecha, es interesante al menos. La edad media, en este caso, eran de 12 años y como vemos, el grado del diagnóstico, aunque la mayoría, casi el 50% era grado 1, no hay que olvidar que casi un 20% se presenta en grado 4. Que además, igualmente, esto coincide con otro estudio también muy importante, muy citado en la literatura, que es el de Leon y Mesplier, en el American Journal, en el que, en una cohorte también histórica, retrospectiva,
cogió a pacientes menores de 14 años y mayores de 27 años y vieron la proporción de queratocono. Vieron que aunque la mayoría se presentaban en los dos grupos en estadio 2, si nos fijamos, hay mayor proporción de estadio 4, que coincide con el del Cowry, al inicio del diagnóstico en la población infantil y además también más frecuente en varones. Entonces, como resumen, vemos que el queratocono infantil es menos frecuente con respecto a otros estudios a los adultos. Además, no hay muchos estudios de incidencia y las N realmente son bajas. Además, hemos dicho que aunque la media de edad de presentación son 27 años, hay casos descritos como este, por ejemplo, sin enfermedades sistémicas ni enfermedades familiares, en un niño de 4 años. Entonces, el queratocono infantil parece que es grave y además, según otros estudios, se ha visto que se asocia a mayor frecuencia de trasplante corneal en la infancia. Como también ha dicho Roberto, aquí hay también controversia con el tema de que si hay que poner el tratamiento tópico o no tratamiento tópico, porque parece que está asociado, como también he dicho, a la alergia. Pues esto es un estudio recién publicado, miraron la prevalencia de queratocono en niños alérgicos. Vieron en este estudio en Egipto que el 79% de estos pacientes con alergia tenían queratoconjuntivitis vernal, pero además el 35% de estos pacientes con atopia tenían queratocono. Entonces este grupo propone que hay que hacer un screening tomográfico en la población pediátrica con alergia ocular, que además coincide con otros estudios, este también reciente publicado, en el que ya se dice que hay que hacer un screening tomográfico a la población pediátrica si cumple una serie de características, como puede ser la atopia, lugares con alta prevalencia de queratocono, como hemos dicho en Oriente Medio, en el sudeste asiático, o antecedentes familiares. Sin embargo, aquí hay alguna serie de preguntas que todavía no están respondidas. Yo siempre me la planteo, tanto en niños como en adultos, que es qué es progresión y qué porcentaje se considera éxito después del tratamiento. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la literatura, cada estudio considera progresión unos valores, aunque más o menos hay una especie de acuerdo, esto no está establecido al 100%. Algunos estudios de los que miraremos dicen que hay progresión si aumenta la queratometría máxima en 1, en 1,5, otro la queratometría la más curva, otro que disminución de la agudeza visual, aumento del astigmatismo, disminuir la paquimetría, cómputo global, etc. De hecho, ya para mí un honor estar con el profesor Jafezi. Este es otro estudio muy, muy importante y muy citado en la literatura porque vio que en los niños el 88% de la muestra progresaban en un año. Entonces, bueno, ya luego le hablará él, le voy a quitar un poquito lo que va a decir, pero él promueve, este grupo promueve y de hecho ha hecho que otros grupos lo sigan, que se haga cross-linking nada más al diagnóstico en los niños. Con respecto a cuáles pueden ser los patrones de progresión en los niños, al inicio, pues en este estudio se vieron que si la paquimetría era menor de 450, una queratometría media mayor de 50 o una elevación de la cara posterior mayor de 50, tenían mayor riesgo de progresión. Como fijáis en este paper, la progresión la definen como disminución de la paquimetría. Con respecto al tratamiento, varias alternativas. Uno muy importante y que realmente en niños no hay nada, o por lo menos yo no he encontrado nada, es el uso de lentes de contacto de mejora de la agudeza visual. Entonces se sabe que los adultos, y cada vez más, se ha visto que mejoran mucho la agudeza visual, sin embargo en niños, por lo menos yo no he encontrado prácticamente nada. Con respecto a los anillos, solo los anillos en niños. Este estudio, una serie de casos de 5 años de seguimiento, de 14 ojos, ven que aunque los anillos mejoran la agudeza visual sin corregir y con corrección, y también mejora las CAS, si os fijáis, vais viendo, aunque lo siento porque hay muchos números, en esto del queratocono siempre hay muchos números, si os fijáis, hay un aumento, aunque primero empieza a bajar, luego empieza a subir. Y eso es lo que dice en este grupo, que los anillos por sí solos no frenan la progresión del queratocono. Otro estudio del doctor José Alfonso, también una serie de casos de muchos ojos, y además un seguimiento bastante alto, vemos que con los anillos mejora mucho la agudeza visual. Como veis, esto está en Losmar, o sea, esto es mejor, tanto sin corrección como corrección, y generalmente, o en general, mejora mucho las queratometrías, pero como ellos bien dicen, en un porcentaje pequeño, como puede ser el 6% a los 12 meses o el 11% del 12 mes al 36 mes después de los anillos,
aumenta las keratometrías. Entonces dice que en este grupo sí que podría ser efectivo el uso de crosslinking. Esto también se corrobora con otro estudio, otra cohorte histórica en el que divide los niños grupos en menores de 21 y mayores de 21, y si vemos que después de los anillos baja las keratometrías, en el grupo más pequeño tienden a subir. Entonces ellos proponen que, por lo menos en población infantil, no hay que poner anillos de primera, sino hay que hacer crosslinking y luego ya poner anillos. Si es mayor de 21 sí que se podría poner anillos y ya luego valorar si progresan, usar crosslinking o no. Ahora nos vamos al crosslinking. Solo el crosslinking, uno de los primeros estudios, serie de 15 ojos, se ven que mejora la agudeza visual sin corrección y las keratometrías, aunque el crosslinking, como ya se ha dicho en otro webinar, el objetivo no es mejorar la agudeza visual, sí que secundariamente en muchos mejora, y esto según algunos estudios puede ser considerado como un patrón de éxito, pero lo importante es por lo menos evita la progresión. En este caso, siguiendo a Jafezi también, recomienda crosslinking precoz sin esperar. Incluso se ha descrito crosslinking también en niños muy pequeños, como puede ser en un caso, solo un case report, pero bueno, es lo único que hay en un niño de 4 años, en este caso con síndrome de Down. Si nos vamos a 2 años de seguimiento, aunque ellos bien dicen en los resultados y en las conclusiones que, ojo, hay que tener cuidado, parece que a los 2 años, por lo menos, parece que puede haber estabilidad. Pero ahora vamos a seguir y vamos en el grupo en la cohorte de Siena, en el que hacen un estudio, una serie de casos, pero lo siguen prospectivamente. Primero hacen un primer paper a los 36 meses y ven que la agudeza visual, después del crosslinking, mejora y las keratometrías disminuyen. En este grupo dividen en menor de 450 micras y mayor de 450. Los que tienen una paquimetría menor parece que tiene un efecto crosslinking mayor, pero bueno, esto también es un poco en controversia, nos dan unas hipótesis que, bueno, que hay que corroborar. Pero lo que sí que parece que el crosslinking parece ser eficaz en el frenar el queratocono infantil. Si nos vamos a 5 años, igualmente el estándar parece ser eficaz, pero hay un 22% de progresión, sobre todo en los 2 primeros años. Importante, en este estudio ven que el cono paracentral es el único factor independiente en el análisis multivariable asociado a progresión. Esto es importante porque además se corrobora en otros estudios que los conos paracentrales o inferiores tienden a aumentar la progresión. Son peores, por lo menos con respecto a la progresión. Si nos vamos a estudios de seguimiento un poquito más largos, aunque empieza con casi 200 ojos, casi a los 7 años, casi 7 años ya le quedan 60 ojos, ven igualmente que a partir de aunque al principio mejora, luego casi un 24% tiende a progresar, y además en este estudio también disminuye la agudeza visual. Curiosamente, dicen que el crosslinking es más eficaz en su grupo cuando los queratoconos son moderados, la riboflavina isotónica y sobre todo los queratoconos centrales. O sea, se corrobora lo que hemos dicho antes. Otra serie de casos, el mismo estudio, el de la cohorte de Siena, a los 10 años, bueno, una serie de casos realmente, ven que, bueno, que igualmente, aunque lo que hemos dicho, la keratometría empieza a disminuir a partir del seguimiento tan largo, sobre todo a los 8 años empieza a aumentar. Entonces dicen que aunque el 80% es estable, hasta un 20-25% puede perder el efecto del crosslinking, y ojo, hay que seguir a estos pacientes a largo plazo y no confiarlo. Otro estudio muy interesante es también una cohorte retrospectiva. Un ojo le hacen crosslinking, el que está peor, y el otro no. Esto lo hacen con respecto a lo que decía Jafezi de siempre hacer crosslinking, y ven que, bueno, en este estudio, aunque mejoran también los parámetros, en el ojo que se hace el crosslinking, en el otro no empeora tanto. Entonces dicen que, ojo, no hay que, según este estudio, no habría que hacer crosslinking a todo el mundo, sino sería más por la vía de solo hacer crosslinking cuando progresa. Aunque, como digo, la mayoría de los estudios sí que están a favor de hacer crosslinking precoz. ¿Cuáles son los factores que descubren en este paper de que progrese después del crosslinking? Pues igualmente, cono paracentral, y en este caso también una paraquimetría inferior a 450 micras, que además también similar al estudio ese tomográfico que vimos al principio antes de hacer crosslinking. Si nos vamos ya a otros protocolos que son como los acelerados, pues ven que casi un 18% progresan, y en este caso asociado a queratoconjuntivitis vernal también, igualmente serie de casos, pocos casos, un seguimiento de 2 años. Otro estudio muy interesante, 5 años de seguimiento, comparan 2 tipos de protocolos de crosslinking acelerado,
con mucha energía de 30 milivatios versus 18, y ven que, bueno, que aunque la mayoría son estables, si os fijáis, no todo detiene la progresión, y además si os fijáis, que una de las cosas que también se dice, que el tiempo es muy importante, no solo a igual energía, aunque en este caso no es igual energía tampoco, porque el del 30 son 7,2 julio. Pero ven que bueno, que puede ser bueno, pero si lo comparan van a la literatura, sus resultados no son tan buenos como cuando es un cross-linking acelerado de 10 minutos, perdón, o incluso con el estándar. Si nos vamos a otro estudio, para ver los factores de progresión en post-cross-linking acelerado, en niños, ven que la única factor de riesgo que observan es una edad menor de 14 años. En cross-linking acelerado, igualmente son pocos casos. Vamos ahora a comparar el acelerado versus el estándar. En una cohorte retrospectiva de 24 meses, aquí nos difieren porque a uno le hacen acelerado y otros no, y observan que, bueno, que la efectividad y la seguridad es similar. Y vemos que la progresión es muy similar, aunque un poquito más en el cross-linking acelerado. Este estudio sí que me parece muy interesante porque es un estudio randomizado, prospectivo, en el que aleatorizan un ojo a hacerle cross-linking acelerado y en el contralateral le hacen el estándar o al revés. Y lo que observan es que, bueno, a 36 meses los dos mejoran la agudeza visual y estabilizan la keratometría máxima. Ahora vámonos a EPI-OFF y EPI-ON. Un año de seguimiento, antes hacían EPI-OFF y luego a este grupo empieza a hacer EPI-ON. A un año ven que los resultados son similares entre los dos estudios. Sin embargo, otro estudio muy similar, pero a 2 años, vemos, en este caso hacen EPI-ON si la córnea es más fina o no tolera, vemos que la progresión es mucho mayor a 2 años en el EPI-ON versus el EPI-OFF. Ahora, una cohorte, bueno, de la doctora que creo que estuvo en el anterior webinar también, una cohorte prospectiva, un año EPI-ON acelerado versus EPI-OFF. Ven que los dos estudios son similares. Sin embargo, si os fijamos, hay 5 casos que progresan. En este caso, todos tienen una keratometría máxima mayor de 50 al inicio, que coincide, como hemos dicho, con uno de los primeros artículos. Y el cambio medio de la keratometría, si os fijáis, disminuye más en el EPI-OFF versus el EPI-ON. Si nos vamos ahora a 3 años, otro estudio acelerado transepitelial, vemos que al primer año casi un 10% tienen progresión. Sin embargo, a los 3 años un 20% tiene progresión. O sea, aquí hay mucha variabilidad entre estudios y lo que sí que parece importante es que el seguimiento a largo plazo es importante para valorar la progresión en estos pacientes. Entonces, un grupo grande podría estabilizarse, pero ojo que hay grupos de pacientes, independientemente de la técnica que se use, que podrían progresar. Carlos, un minuto. Ya para ir terminando, iontoforesis, igualmente, casos en serie de casos, a poco tiempo no hay progresión, pero sin embargo, cuando lo comparan con la cohorte, con los estudios estándar, a largo plazo ven que el estándar es mucho mejor, evita más la progresión. Entonces, si nos vamos a los metaanálisis, ¿qué nos dicen? Que el estándar versus el EPI-ON es mejor para evitar la progresión y no hay evidencia con respecto a la transepitelial en niños. Ya para ir terminando, cuando hay combinaciones, se pone, ahora ya hemos dicho antes, anillo, luego cross-linking, ahora anillos y cross-linking. Pues bueno, si lo hacen secuencial, parece que la agudeza visual y la estabilidad es mucho mejor que cuando se hace combinada. En un estudio de caso de control, igual. Parece que en niños, bueno, esto también hay diferentes teorías, por las córneas de los niños son menos rígidas, hay mayor efecto que en los adultos. Y bueno, el estudio del protocolo de Atenas de Canelopoulos, usar PRK, bueno, aquí hay mucha controversia, tampoco quiero decir, solo quiero decir que ahora mismo está haciéndose un ensayo clínico randomizado, aleatorizado, doble ciego, de crosslink en crosslink infantil en un ojo versus el protocolo estándar, que sería usar lente de contacto sexual para ver, por un poquito de, bueno, de criterio, a ver si hay que hacer crosslinking o no hay que hacer crosslinking y hay que esperar. Aquí os dejo unos artículos por si alguien quiere revisarse. Y bueno, para ya terminar,
El cross-linking infantil es agresivo al diagnóstico, se propone screening tomográfico, los anillos por sí solos no frenan, lo que sí que ha demostrado que frena la progresión el cross-linking estándar. La mayoría de los grupos proponen no esperar y, sin embargo, hay pocos estudios. Si nos vamos a los patrones de la Academia Americana, que ya se dividen los estudios en el SIGN y en el GRADE, que son los niveles de evidencia, vemos que la mayoría de los estudios niveles de evidencia no son tan bajos. Y bueno, los grados de recomendación os dejo a vosotros, que sois los que sabéis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu... Muy interesante y muy completo, Carlos. Gracias. Gracias. Fantástico. Muy bien, enhorabuena, Carlos. Muchas gracias. Roberto. Bueno, como para empezar, me parece bien. Yo voy anotando preguntas para finalizar. Así no le damos rápida que Renato hable y después Jafesi, y después empezamos a charlar todo. Pero me voy anotando ya preguntas para el final. Fantástico. El doctor Renato Ambrosio va a compartir la pantalla. Si os parece, desconectamos todos nuestro vídeo. Renato, muchísimas gracias por tu presencia. Cuando quieras. Gracias. Es un placer estar con ustedes. Yo voy a intentar hablar en inglés, pero que cuando hablo español, ustedes me dicen que mi portugués es muy bueno. So I speak in English so that my friend Farhad Hafezi can understand a little more what we are going to discuss. Excellent. Thank you very much. So my topic is multimodal imaging to endorse the indication of cross-linking in pediatric patients. This is my financial disclosure, and the group of studies that collaborate with me, I have always to thank them. We know that keratoconus is not a new disease. We know a lot about keratoconus today because of the advent of refractive surgery, especially because of the need to screen cases at risk for ectasia progression. But also, refractive surgery brought us a lot of tools to treat these patients. And the advent of collagen cross-linking, which came not exactly in the refractive surgery arena primarily, but by a refractive surgeon, let's say, environment for research and development, brought a new paradigm so that we can treat patients so that they cannot progress. We evolved imaging from topography towards tomography, and now we talk about corneal biomechanics. And multimodal imaging allows us to provide early diagnosis, prognosis, classifying which type of ectasia, stage the ectatic disease, provide us a lot of detail for the follow-up, which is fundamental for clinical decision. I do believe that multimodal imaging is critical for patient education because we can show to the patient how they are progressing or how they are stable. And of course, the data that we have from the diagnostic equipment will allow us to do a better treatment for these patients, starting from refraction and to surgical planning and evaluation post-op. So the role of diagnostics is that we can help the patient the best way as possible. And we have to understand what we are looking for. We have to understand how to use the data so that we can do the best service for the patient. This is a very important philosophical situation. So from diagnosis, we go to patient and education and clinical treatment, and eventually to surgical treatment. And as surgeons, of course, surgery is our way of helping the patient in the best way as we believe, but eventually not doing surgery is sometimes more difficult than doing surgery itself. So it's a consensus to start with. We have to discuss the consensus, and I do believe it's a great opportunity to start reviewing the need for the consensus, which is coming with Jose Gomez and Juan Abad and all the cornea societies around the world, so that we have to revisit and to improve considering the new information and new science that we have developed over the last 5 to 10 years. And the importance of eye rubbing is unquestionable. Very few things are 100% agreed. And this was very easy to get 100% of agreement on eye rubbing. And of course, some people do believe that eye rubbing is even more important than
as the only cause of keratoconus and a sine qua non factor, I think it's probably an overstatement, but we should eventually focus on what we agree instead of discussing and disputing what we don't agree. But in my view, there are two aspects. Eye rubbing is very bad for any patient and is even worse for keratoconus patients. And if you understand that eye rubbing causes ectasia and aggravates keratoconus as two different scenarios, probably we are making a very important statement here. Clinical treatment is starting with patient education. The disease itself causes a lot of burden to the family and to the patient, and the lack of information and the misinformation made them suffer even more. The patients should understand they cannot rub the eye even though they feel that they are doing very well here. This is very bad for them. Allergy control, ocular surface optimization, and it includes diet-rich riboflavin, eventually omega-3 supplementation, and other treatments that can eventually be developed to improve ocular surface and natural cross-linking. So we started a campaign, and I thank all of you to help promoting the Violet June, which is basically a campaign not only about eye rubbing, of course not, it's about the keratoconus awareness, so that patients should understand they cannot rub the eye, and if they have keratoconus, how they can live better with the disease. So when we do surgery for keratoconus, basically when I did my training in ophthalmology in the late 90s, we only had a PK for advanced keratoconus. And I remember as a cornea fellow, I would love to see the patient with keratoconus coming for a transplant, but I would be very much willing not to see this patient in terms of have to take the patient to treat the allergy and fit the contact lens. That was something we want to see the patient for the surgery, and visual rehabilitation was the only thing we were thinking about. Talking to the patient about ectasia progression was something that was not in our mind, so we have to change the mindset. But eventually, a lot of people confuse visual rehabilitation with refractive surgery. Refractive surgery is an elective procedure so that the patient can have less dependence from visual correction with glasses and contact lenses. Keratoconus is a therapeutic procedure, but once we change the paradigm of doing surgery only with PK, we started having a lot of situations that are contradictory, and what I say is a paradox. And managing patients before keratoplasty with the patients with ectasia before keratoplasty requires understanding about vision, understanding about if the cornea is progressing or not. And you can develop many algorithms for clinical decision. And every time I look at these charts, we change a little thing here or there. But the main goal is very easy. We have to do the patient the best as possible to help them. And these paradoxes start with the concept that if you don't do surgery and the patient keeps progressing, you are missing opportunity. And that's very bad, because eventually you see patients that come for the first time with a very advanced disease. And we know that these cases have lower chances of having a good result with cross-linking or corneal rings, and helping them to do the best as possible is starting with probably a screening campaign that should address the diagnosis in a very mild subclinical phase in kids, especially in pediatric population. So we have a therapeutic procedure and refractive surgery sharing a lot of the similarities, but they're not the same. Every time I look at this small cat and the lion, I don't know who is the lion, if this is the refractive surgeon or the keratoconus patient. The patient should not be confused. If you treat the refractive surgery patient as a therapeutic patient, you'll be in trouble, and also vice versa. So you have to understand the goal. For example, a patient that I did a keratoconus treatment, his -8, -1
with 20/25 plus, this is a great result for a keratoconus. Now I can implant a phakic IOL. This patient is astonishing, very happy. If I have the same result in a patient that came for refractive surgery as a candidate for laser vision correction, for example, this is a disaster. This is a true disaster. So the same, exactly same result can be a true excellent outcome or a disaster if you change what is the therapeutic, what is refractive surgery. So we have many procedures, starting with cross-linking and intracorneal rings. We have phakic IOLs, surface ablation. Even without cross-linking, surface ablation for keratoconus is a very old topic. You can see the ISRS programs 20 years ago. You had a lot of good talks about surface ablation in keratoconus since the beginning of the excimer laser. We have CK, which is not very common today, and eventually different forms of keratoplasty with the implantation of a lamella, of Baumann layer, or even a ring shape as CARES that was developed by Susan Jacobs. We cannot discuss cross-linking without giving the credit to Professor Seiler and his group starting in Dresden. And of course, this came to Zurich, and Farhad Hafezi and many others have done a huge collaboration. But the so-called Dresden protocol is very well known, as it is very effective to stop progression of keratoconus. We have some good series published in 2008 and 2013 with very low chances of patients that had a Dresden protocol to progress. Safety is very high. We have patients that some series with no loss of distance correct vision, but some series we have up to 13% of loss of distance correct visual acuity. And some of the cases have even improvement in the corneal shape and flattening, which would occur in about 10 to 20% in the first year. And eventually, if you follow these patients more, you can get up to 60% of flattening. We have controversies. The first controversy I would say is related to the name. Corneal cross-linking is the best name today, collagen cross-linking, but we know that the cross-linking mechanism, the extracellular matrix, is not only on the collagen fibers, and this is in the mechanism of the cross-linking. But there are some controversies starting with epi-on or epi-off. If you should combine the procedure with laser vision correction, like for example, a prophylactic cross-linking in LASIK, the LASIK extra, we have even SMILE extra being, and if you do cross-linking without definitive signs, or you have to wait for the signs. And I am a very much promoter of cross-linking. I do believe that the group that started cross-linking deserves a Nobel Award. This is highly well accepted by the community, but we have to think about what's best for the patient. And this is a good example. This patient is 17 years old. He came the first time in 2010. Patient was very confused. He had an indication of a PK in the left eye because his vision was getting worse, and cross-linking in the right eye. That was exactly how the patient came. And he was going to receive a PK because of the advanced keratoconus. It was a Kmax of 59.4% in the left eye. The right eye, you have a mild keratoconus. This is not one of the subclinical, subtopographic keratoconus that we use for developing the new algorithms for diagnostics. This is a true keratoconus. There's no question. You see the TKC, KC1 here. This patient's, however, 2020, uncorrected, corrected to 2015. And the left eye, if you do wavefront, you can get a correction to 2030. So eventually here, some people would say, just go with glasses and tell him not to rub the eye. I would say that would be not so good idea, because the left eye is getting worse. So you need to do something. And eventually, for improving his vision, we decided to do a corneal ring, and no cross-linking actually in this case, and no surgery in the right eye. And he has been stable since the 3 months after the procedure.
and with his vision in the left eye improved, with uncorrected and distance correct vision also improved, and the right eye has been stable. We published that in January 2015, and we see this patient every year. He didn't come this year because of the pandemic of coronavirus, but we talk over the phone and he's doing well. Probably he's coming in the next months for a follow-up. And this is interesting that we have the opposite situation. This is a patient with 19 years old, a Down syndrome patient. I saw this patient in 2017, and I told the father and the mother he should do cross-linking in both eyes. It's a great initiative of the Light 21 from Hafezi and his wife Nikki Hafezi. This is a great work they do for Down syndrome patients. But the father and the mother were very much concerned about doing general anesthesia, and the patient is doing well. He's walking in the house. He's not having any problem, but eventually they decided not to do anything. So I indicated cross-linking. The patient, even though the cornea was very steep here, I told them, let's do cross-linking in both eyes. We have him sleeping for about 1 hour, and we can do cross-linking in both eyes with a good protocol, and that will be the best for him. He comes back in 2019, and you see a jump from 71 to 100, and from 51 to 75. This is differential, and this is something that kind of obviously discusses you should have done cross-linking here, and was the first time I saw that patient. So this patient would have been better with the cross-linking, but even though that time they decided not to do the procedure. So it's important that we understand that what is best for the patient, because you have the patient, you have the family, and he's still functioning in his life, even though he is progressing tremendously. And you can see the biomechanical change, the huge shift from 17 to 19. So when to do cross-linking, and Emilio Torres and Hafezi have done a tremendous progress for the field. I would say, I do believe as soon as possible when we have the indication for cross-linking. But if you see the paper from Seiler's group, from Tobias Kohler, on the complications, you have a huge chance of losing vision if vision is good. So if you have 20/25 or better, you should be very careful on indicating cross-linking. And we looked at our data, and we have 50 patients that I identified over the last 20 years, the 15 years of treatment, pretty much when I started looking at cross-linking. We have 50 patients that came as asymmetric keratoconus, and we only treated one eye. And we looked at both eyes. And so the operated group, they all improved in uncorrected distance correct vision. This is the tomographic outcomes. And the fellow eye of these patients were not operated. So vision, even the distance correct vision improved without any surgery. So these are 50 patients in which we only did surgery in one eye, and the fellow eye did not have any surgery. And more than half of these patients were less than 21 years old. And the ABCD on Michael was also used so that we can see that there was no change in the anterior or posterior radius of curvature or thickness. But even though if you have a patient that you have a progression, should do as soon as possible. So my conclusion is that surgery is not indicated to every keratoconus patients, regardless of age. The clinical treatment should be starting with patient education. Avoiding eye rubbing is critical. Nutrition, I do believe it plays a huge role with omega-3 and vitamin B2 orally. Close follow-up with objective data. I elect today to use the Bellin ABCD, and soon we will have a knee, which is emerging from the work with Professor Seitz from Homburg, and he's done very nice work with the biomechanical data so that we can have an elastic modulus that correlates well with
with the tomographic data, so we can have an objective data also including biomechanics. And eventually the paradox is not to do surgery if you don't have an evidence of progression or even evidence of high risk of progression. I do evolve to this. Some patients I do surgery in the first day, in the first visit, because I see evidence on multimodal imaging for high risk of progression. And if progression occurs, the paradox is that you have to do as soon as possible. Otherwise, you're losing opportunities. And we need to improve the prognostic factors for ectasia progression. And that's what we are working on with longitudinal data. So I thank you very much for the attention, and I look forward to great discussions so that we can have more information to help our patients the best as possible. Thank you. Thank you very much, Renato. Excellent presentation. Thank you. Thank you. Roberto. Fue bárbaro, fue muy buena, ya nos tiene acostumbrados Renato a esto. Muchas gracias a Renato, la verdad muy interesante. Y bueno, vamos por el profesor Jafesi, a ver si vamos a escuchar la otra campana. Okay. Your turn, Dr. Jafesi, you have 15 minutes. Thank you very much for your presentation, or for being here with us. Well, dear Dr. Fernandez-Terold, first of all, thank you very much for the invitation, and thank you, Renato, for speaking English. Made it easier for me. I will give you my view in the next 15 minutes, and you will see that the view is maybe sometimes a little divergent in details, but not in the overall image of what Professor Ambrosio has shown us before, and also our colleague in the very beginning. These are my financial disclosures for the presentation. And first of all, let's just put some things down that are particularities of pediatric keratoconus. On one hand, we know that it can be extremely fast. So we are in the period of a person's life that is the most aggressive in terms of keratoconus progression. So if you plan to do follow-ups and not to treat immediately, then please do frequent follow-ups, especially the first one if you don't know the patient, just to make sure that you don't miss out on a massive progression like I did some years ago here. There are only 12 weeks between the two images, and the patient lost almost 3 lines. So you have a very fast progression. So the disease is aggressive, and we know that the overall treatment has become quite safe. And we also know, as has been cited before, that the likelihood of being progressive is higher the younger you are. We are currently putting together the cases of clearly progressive keratoconus over the age of 50 that we have seen in the past 15, 16 years, and there are not that many. But of course, in children, the likelihood can be really high. Now, looking at literature that has been published more recently, we also know that keratoconus can be extremely frequent. And the study that has been mentioned in the first talk that has been performed by my postdoc, Emilio Torres, on the Saudi Arabian data, these were children and adolescents 6 to 19 years. And here we hit a keratoconus prevalence of almost 5%. And we chose a definition of keratoconus that is beyond any discussion, whether it is maybe not maybe a subclinical or a real keratoconus. These were very distinct cases. So we know that the disease is aggressive. We know that the disease is more frequent than we thought in children. And as I mentioned before, we know from various sources that the treatment can be safe. And the treatment can also nowadays be safe in children that still have good vision, because the data that Tobias Koller and Theo Seiler have put together in the first complications review were from 2005 to 2007 and published in 2008. So these famous 80% of vision, 20/25 vision or better, and you shouldn't cross-link, this is not really the most recent data. So I am performing
treatments on 20/20 vision, and I take a lot of care to make sure that the post-op haze will not interfere with my long-term outcomes. But of course, I'm in a more comfortable situation living in a country that has much less UV light. But putting these things down, aggressive in the younger, the treatment seems to be safe, and the disease is really frequent. I have taken the attitude of performing cross-linking as soon as I'm really convinced of the diagnosis, if I can see it clearly in my tomography. And sometimes we can get away with topical treatment. Sometimes we do need to go into general anesthesia. And over the years, we have developed what we call the Light for Sight protocol, and it is entirely dependent on the patient's compliance. So if I'm facing a young child with the normal compliance, let's say a 10-year-old that is perfectly cooperative, then I would perform an epi-off under local anesthesia. You see here an onion without the skin. It stands for epi-off. But the worse the compliance gets, the more I'm prone to switch to other protocols. I switch to epi-on if I have clearly reduced compliance. So I'm a little concerned about the compliance post-op. This is why I go to an epi-on protocol, because I'm more worried about post-op infection due to eye rubbing than I am about intraoperative. But if the compliance is zero, I also go to bilateral epi-on under general anesthesia. And until recently, I would have said epi-off is my gold standard, and epi-on is reduced efficacy, but I have to live with it because I don't want to risk infection. Now, something has changed substantially in the past 1 to 2 years. We are on the brink of having an epi-on that really works. And I'm very excited about it, because we didn't like to say for years that we don't like the current epi-on protocols, because it seems as if we want to slow down technical advancement, but the contrary is the case. I think you should only adopt technical advances once they are sound, and not when you are testing out a hypothesis. So if we look at epi-on, and of course epi-on is particularly interesting for all age groups, but even more for children. Let me show you why I strongly believe that we have functioning epi-on now. Before 10, 12, 15 years ago, we thought that cross-linking would occur once you have UV light, energy, and riboflavin. Then we learned that there is a third factor, which is oxygen. It became a little more complicated. And when the whole field started to accelerate treatments some 12, 13 years ago, keeping the same total fluence, but doing the same thing faster and faster, we learned that there is a limit to it. You cannot accelerate deliberately. There is somewhere a limit over which you lose efficacy. And all the results you have seen presented in the first presentation, they always started being less conclusive once you were exaggerating with acceleration. So in a nutshell, the 10 minutes protocol seems to work really well, but anything above 10 minutes gets less conclusive. So this is epi-off. Now the reason why we don't see green everywhere is oxygen diffusion. You run out of oxygen. Now the big problem in epi-on was how to get to efficient epi-on. And let's look at the factors again. UV light. If you use UV light in epi-on, you should compensate for the additional blockage of UV by the corneal epithelium, which is roughly 20% at 365 nanometers. So you could, for example, go from 5.4 to 6.5 or 6.6. For some other reasons, the 7.2 joule protocol became quite a standard. So increase fluence to compensate for the epithelium. And then there is a second factor, which is riboflavin. So you also have to ensure that riboflavin gets into the cornea. And this has been solved some years ago. If you want to get riboflavin through the epithelium,
then you either have to work with a lot of enhancers and you have to be very creative in doing so, or you push it through the epithelium with an electrical current, which is iontophoresis. The last element was the hardest, which was oxygen. How do you ensure that there is enough oxygen in the cornea? Because my group has shown 6 years ago that no oxygen, no cross-linking, and the epithelium uses 10 times more oxygen than the stroma. So you have a layer on top that eats away all your oxygen. And then over the past 5 to 6 years, my group, other groups, we all have tried to find the best composition on how to overcome the issue. So if oxygen is an issue, you could say that let's pulse the light on and off. So in the off period, there is enough oxygen that can rediffuse. Others tried it, we tried it, and we published data both from the laboratory and from a clinical study, and pulsing the light alone was not enough. If you pulse the light, you do not have a good functioning epi-on. And then we said, okay, if switching off the light for 1 second and switching on for 1 second is not enough, maybe just to prove the hypothesis, we go really slow. We don't do Dresden protocol 30 minutes, we do 1 hour at 1.5 milliwatt at half the intensity. And this is what we did in the lab, and guess what? If you do epi-on for 1 hour at 1.5 milliwatt, it works like a charm. But as a clinician, I must say, very nice, but I don't want to do this, right? It's way too long for us. But the concept was there. So how can you combine all of this intelligently? We know that deacceleration would work, but it doesn't make sense clinically. Then the other way of thinking would be, okay, let's do the other way around. Let's increase oxygen availability. Let's put a flow of oxygen over the eye. Let's put a hyperbaric chamber or boost the oxygen with some additional oxygen. And this works. You can increase oxygen availability by putting a stream of oxygen over the eye. And you probably have seen the recent results that were obtained. It works. What I don't like about it is that you have to have even more technology to get to the issue. So you have a cross-linking device, oxygen goggles, and it gets more and more complex. So is there a way to do the same thing in a more straightforward way without additional oxygen, by creating an intelligent combination of factors? And intelligent would mean, for me, combine everything we know so far and use the normal oxygen that is surrounding us in the air. And I am very happy that one of my dear friends, Cosimo Mazzotto from Italy, he seems to have found an exact way to do this. So he uses a protocol that uses iontophoresis to get the riboflavin in. He pulses the light, but he doesn't only pulse it, he accelerates it very gently, not as fast as all the other protocols. So he deaccelerates the accelerated ones, and he increases the fluence. He compensates for the fluence all at the same time, and he uses normal air, and all of a sudden, you have functioning epi-on without oxygen boost. And this is clearly the future. It's called the Mazzotta protocol, epi-on, pulsed light, iontophoresis, high fluence. So 18 milliwatts pulsed light for 13 minutes, 7.2 joule. And this is not a calculation. This is a clinical study with 3 years follow-up that just appeared, a demarcation line at almost 300 microns. And what I like about it is it's becoming simple again. So, and you can see how this could become really interesting for children. Imagine being able to do a bilateral epi-on treatment someday at the slit lamp. This is one of our first cases, and I should have mentioned, I showed the slide, but I have a financial interest because I helped inventing this technology. But this is where I would like to see cross-linking in the future. This was a 19-year-old that we treated, and
this is a way, I think, in the future to perform an epi-on under conditions that are easy for the patient. We had to wear masks there because of COVID-19. This video is 3 weeks old, not because of infection control. So epi-on, I think, is the clear way to go. Another question that always comes up is, when should we retreat? And you should just keep in mind that we know two things nowadays. We know that the collagen turnover of the cornea is 6 to 8 years. And we know that the older we get, the stiffer we get, right? If you get up in the morning, you are stiffer today than you were 20 years ago because your collagen cross-links with age. Now, if you look at these things and you plot a patient and you treat, you look at the patient's age, the older the patients get, the stronger the cross-linking effect gets naturally. And if you cross-link a patient at the age of 27, you do CXL, and then the CXL effect will slowly disappear. 10 years later, there is no more cross-linked cornea. So what keeps the patient stable? The age. The patient is 37. If you do the same thing in a 12-year-old, then the 12-year-old is how old after 10 years? Exactly, young enough to still progress. Now, this is why I believe that you should treat immediately. If you do not treat immediately, then you could also, like Renato Ambrosio does, say, okay, I will follow the patients, and as soon as I'm convinced that there is progression, I treat, but then please follow them up very tightly in the beginning to get a feeling about speed of progression. And you could say, I wait for a number of reasons, because the progression rate might not be as high as we have reported. There are other topics that make you think, well, if I can control these factors, then maybe the progression will be less fast. And if we look at eye rubbing, and we took some interest into eye rubbing 2 or 3 years ago, we told ourselves we need not only observations, we need clinical data and clinical studies, experimental studies to understand eye rubbing better. And I'm very happy to tell you today that I believe we have generated some data that I have not shared yet publicly until tonight, the first time. So we were asking ourselves, is eye rubbing the cause, like for example, Damien Gattinel says, or is it rather a very strong trigger and a catalyst? And I believe, Renato, correct me if I'm wrong, you also believe that eye rubbing should be avoided by all means. I think the same, and it's a very strong trigger. So we looked into this, and in a first step, just to give you a picture of what we mean. Oh, sorry for the sound. This is a trigger. The gentleman is a trigger. And if the gentleman continues to do this long enough, he triggers more and more. But what I believe is that if you stop the trigger, you might stop the disease. But on the other hand, if the trigger goes on long enough, then there is a point of no return. And if you go over this point of no return, it does not matter whether you stop eye rubbing, the disease will go on. Now, the disease will just progress. No matter whether the gentleman on top is still doing something or not. And this is what I believe. It's a catalyst, and there is a point of no return. So we asked ourselves how to do this. And so we did, in a first step, we did a very simple, straightforward little study with, I think, 55 or 60 keratoconus patients. And we simply checked how strong do they rub in newtons. We just published that. That is just a baseline. We needed to understand how many newtons do you need to rub. And we found out, which is not surprising at all, that if you use your knuckles, the rubbing is much stronger. The forces are much stronger than if you use your fingernails or your fingertip. In the next step, my postdoc, Emilio, and I, we went to visit Mr. Lips. And Mr. Lips is a retired mechanic who builds steamboat engines. And we asked him, can you help us build an eye rubbing machine? Which he did. It took him about a year, and he came up with a beautiful machine. Here it is. And this machine
you can put in the Newton by 0.01 increments of Newton and then the frequency of eye rubbing with the lid. See, these are porcine corneas that are then being rubbed. It looks very strange, I know. But this is what we did, like sort of material testing. And then the experiment was quite simple. We took the very strong Newtons that we had determined in the first study, about 5 Newtons, and we said, okay, now let's rub 11,500 times. This is like rubbing twice a day for 30 seconds for 1 full year, and really strongly. So we did this 11,500 times, and then we took the cornea and we did stress strain measurements, and we were expecting a weakened cornea. In the next step, we would have cross-linked this cornea to see whether we can re-establish the weakened biomechanics. But guess what? To our greatest surprise, 11,500 massive rubs didn't do anything. We didn't measure any difference to the non-rubbed eye. Now, this we have to look at these data very carefully, because in rubbing in a living organism, we also induce a lot of inflammation, and we cannot do this in a living animal, because no ethical committee would allow us to do so. So we did it ex vivo, so we don't have the inflammatory aspect and the long-term release of cytokines and so on. But still, it was quite amazing for me to see that 11,500 rubs didn't do anything to a cornea. So I still believe that eye rubbing is very dangerous, and we should stop it by all means. But I'm a little more relaxed if the patient tells me that he rubs twice a week. So based on this, I'm a little less schizophrenic about the eye rubbing. Now, in summary, I think we should screen children very early. We should either treat immediately or perform frequent follow-ups. I'm using Epi-Off today. I switched to Epi-On for compliance reasons. I believe the future is Epi-On. And to me, eye rubbing is a dangerous trigger, not the cause, and stopping rubbing alone is not sufficient. Sorry, I thought it was 20 minutes initially. That's why I'm at 20. Thank you very much. No, thank you very much, Professor Hafezi. It was absolutely amazing, incredible. And if you allow me, si me deja, Robert, un segundito antes de empezar el debate. After seeing your excellent presentation, dear Renato, dear Professor Hafezi, and the presentation of Carlos, I think that we have to base the decision in health, of course, in keratoconus, we need to base our take decision on evidence, of course. We have some incredible basic science, incredible hypotheses, and very nice works, very nice studies. And we have seen a lot of case series, cohort studies, but don't you think that we need to base, we need more and more trials, well randomized, well controlled, in order to improve the level of evidence, try to achieve more evidence, to do recommendation based on systematic review. Right now, we don't have probably enough wave of evidence, of course, in general in keratoconus, but also more and more in childhood. And probably we need to improve the trials. Well, right now we are going to have the KeraLink trial, but probably we need to improve all the scientific community, try to improve the level of evidence, try to give more evidence to the doctor, Dr. Hafezi, Dr. Ambrosio. Well, absolutely. First, congratulations, Hafezi. It was a beautiful study, excellent. Thank you. Amazing. One point that comes to me is that we call keratoconus many things that are probably not the same, but we get the patient with irregular topography, with a pattern on topography, and we call all these patterns of irregular topography and altomography, we call them keratoconus. If you understand the message that eye rubbing can cause ectasia and aggravate keratoconus, probably we can do a step forward into understanding the great study that
he got into the lab so that he has a model for eye rubbing. Yeah. Because the eye rubbing was not enough to cause ectasia, because those pig eyes were not genetically keratoconic. I would say it's hard to see a keratoconus gene in pig. We don't have it in humans, but I would say that if you, for example, cut a flap on a pig eye, cut a flap, a thick flap, and then get that cornea to have the same eye rubbing, probably you displace the flap. But if you have a way of weakening that cornea in terms of, you probably have a very different scenario on your results. Because if you rub the patient, rubs the eye and has a normal structure of the cornea, he would take a long time to get ectatic. But if you have a patient with keratoconus, with a disease that we don't have the genes very well identified yet, and this patient rubs the eye, he will progress very fast. And probably that kid that you showed the topography in 12 weeks with loss of 3 lines, he was rubbing the eye and he had a very high susceptibility for progression. So I think we all want the same thing, and we are talking about the same excellence of care for helping the patient the best way as possible, and we should not miss time. And if we miss time, we are losing, and that's very much important. May I just briefly and directly respond to Renato? I think you're absolutely right. What I would like to avoid is having debates that sound like pro and contra, because we are not pro and contra. We are speaking about different aspects of the same thing. This is also why I am very cautious with the data we present now from the laboratory, because they could be wrongly understood. They don't say that you can rub your eyes now, of course. And they have also limitations because they are an ex vivo study. For your information, the next step for us will be to do a trans-PRK, because I have the Schwind Amaris. I will do a trans-PRK and remove half the corneal thickness, and then we will do these 10,000 rubs again. But again, whether you treat immediately or not, I think in the end, we are not only facing the children, but also the parents of the children. And as doctors, we simply have to take the approach that also puts the patient's family and the patient at the biggest ease. And sometimes I do wait too. And I can clearly see where parents are absolutely frightened of moving forward. And then I have no problem telling them, please come back in 4 weeks. If everything is okay, then come back after 2 months later, and so on. By the way, the progression was not a rubber. This was not a rubber. And this is where I sometimes see these fast progressions with eye rubbing, and sometimes they tell me in a credible way that they don't rub. But I think we just have to look at it from all different perspectives, and then we might be able to find a way forward. Okay, thank you. Roberto, si te parece, pasamos al debate con los invitados, la doctora Adriana, Lucien, Leonardo. Yo creo que ha quedado bastante bien puesto el toro en suerte. Si os parece, os pediríamos intervenciones lo más cortitas posibles para que pudiéramos meternos en los máximos, el profesor Abad, pudiéramos meternos en los máximos temas. ¿Te parece bien, Roberto, que empecemos directamente con que cada uno de ellos se define? Si utilizamos 2 minutos para la respuesta, máximo 3, vamos a tener todos tiempos de hablar. 3 minutos como máximo. Excelente. Por definir un poco cuál es vuestra actitud, si esperáis o no a que haya progresión tomográfica en el niño y cuáles serían vuestros criterios de esperar a que haya progresión. No sé, el doctor Abad, por ejemplo, Juan Carlos, okay. empezamos contigo. Yeah, let me speak in English so Fahad and Renato will understand. And basically, I mean, there's a recent paper on keratoconus for premium IOLs in 60, 65, 70 years old. And the incidence might be like 15, 20, 25%. In other words, I mean, not all the keratoconus that appears in childhood will end up in relentless progression.
sometimes you get keratoconus in childhood that will stop and will remain stable throughout the rest of the life of the patient. And then whenever the patient becomes 70 or 80 and it's tested again, then keratoconus will appear. So my point is not all keratoconus in children is progressive or is relentlessly progressive. Could be the stopping of eye rubbing, could be the allergies, they're not getting as worse as they were. So that should be something we should take into account. We have done a study, 24 patients, 43 eyes, 18 eyes with definite keratoconus, the rest of them with suspicious of keratoconus, and only 1 out of 3, 33% of the keratoconus patients progressed, and only 3.3, 1 out of 30 of the patients with a topography suspicious keratoconus progressed. I don't know. It's just food for thought and something that we should take into account before we move forward with this issue. Muy bien. El doctor Jafesi tiene que abandonarnos. Thank you very much, Professor Jafesi, for being here with us. Thank you very much. You know, we know you have tomorrow. 2 out of our 3 children will start new schools, and they are okay. They need some special care. Professor Jafesi, and thank you very much, Renato. Thank you. With us. Thank you very much. We continue, podemos continuar si os parece en español. Lucien, si te parece, por ir muy concreto, en 3 minutitos, sí, como decía Roberto, trata a los niños cuando hay progresión o cuando hace el diagnóstico. Y si es cuando es progresión, ¿qué criterio de progresión? No, yo pienso que cada caso es un caso. Yo no tengo una regla que yo voy a utilizar como regla para todos. Entonces, yo tengo un caso que es la primera vez que veo, pero tiene una historia que muestra ya, que deja claro que tiene una progresión. Yo pienso que yo indico crosslinking. ¿Cuál progresión? Un aumento de keratometría media o un cambio muy grande de refracción ou uma diminuição de acudeza visual ou mesmo de qualidade visual. Eu trato mesmo que tenha 20/20. Pero se eu tenho um paciente que é a primeira vez que vem e não havia hecho o diagnóstico, não tem sintomas muito importantes e eu hago o diagnóstico de keratoconus, este paciente eu vou observar por 3 meses quando é um ninho. E neste período, eu, sem dúvida, eu entro com suplementação de riboflavina oral e exposição solar por 3 meses. É o período que eu tenho para observar o paciente. E, neste tempo, também trato todas as patologias associadas, alergia, ojo seco, blefarites, ou o que quer que seja. E a cada 3 meses, eu vou observando os mesmos critérios que nós outros observamos com os pacientes adultos, ou seja, keratometria, acudeza visual, ceratometria, acudeza visual, refração, é isto que hago, e a cada 3 meses hasta 18 anos. Depois, se está bem, a cada 6 meses. No tratamento com riboflavina, eu não estou certa que deva ser somente 3 meses, pero eu sempre empeço com 3 meses de riboflavina, 400 miligramas por dia, depois de 30 quilos, e 200 miligramas por dia quando abaixo de 30 quilos, com 15 minutos de exposição solar. Depois, somente alimentação rica em riboflavina e exposição solar por pelo menos 15 minutos ao dia, para
siempre, hasta pasar esa fase. Gracias, Lucien. Adriana, si te parece, en 3 minutitos, y vamos a intentar no repetir cosas que hayamos dicho, vamos a incorporar cosas nuevas. ¿Cuál de las dos Adrianas? Perdón. Adriana Tition, Ok. después. Bueno, rápidamente. Acá hay varios temas. Primero, posibilidad de evolucionar al paciente y que el paciente no desaparezca. Tenemos que tener conciencia de que una cosa es el paciente que vive en la capital federal y que podemos tener control de él, y en general no es lo que sucede. Son pacientes que viven en el interior o lejos nuestro, y la posibilidad de evolucionarlo cada 3 meses no es tan sencillo, 1. 2, cada 3 meses, desde los 9 años, hagamos la cuenta de cuando llega a los 19 años, cuántas veces tuvo que venir al consultorio. El paciente cuando llega al consultorio se agarra de la puerta para no entrar y que no le haga una topografía. Entonces, idealmente sí, sería genial poder evolucionarlo muy cerca y pescar qué es lo que pasa. No es lo que vivimos en nuestro país. Entonces, para mí el concepto es, una vez que el queratocono es diagnosticado, no la sospecha, no el subclínico. Un queratocono diagnosticado es un queratocono tratado, y fundamentalmente para mí, primero el mejor ojo. Yo tengo que proteger la calidad y no la cantidad visual de este paciente. Una cosa es 20/20 o 10 décimas en el consultorio, y otra cosa es lo que el paciente puede ver afuera en su escuela o lo que fuera, o al oscurecer o lo que sea. Y por último para mí personalmente es muy importante saber que estos pacientes tienen que ser controlados aunque le hagamos crosslinking, pero me alivia mucho saber que este paciente ya fue tratado. Perfecto, me gustó. Adriana, ahora sí, Adriana, la otra Adriana, la mendocina. La mendocina. Sí, coincido totalmente con Lucien y con Adriana. Para no repetir, el tratamiento del queratocono es personalizado y depende muchísimo de montones de factores. Yo trabajo mucho con un equipo de alergistas y de pediatras, porque, bueno, se ha visto que el magnesio está disminuido en estos pacientes, entonces se les da suplementos de magnesio, y, bueno, el tratamiento de todas las patologías asociadas. En general me manejo con pacientes de hasta 15 años, el control es más seguido, digamos, cada 3 meses, y por arriba de los 15, cada 6. Soy bastante agresiva y generalmente hago crosslinking, no lo dudo mucho, y menos si es un niño, y menos porque, bueno, son todos pacientes que vienen de lejos y a veces perdemos el control. Pero básicamente eso. Coincido con las dos expositoras. Y quedaría Leonardo, a ver tu opinión, Leonardo. Bueno, creo que todo así hablado, casi todo, yo hago muy parecido con Lucieni. En todos los casos uso riboflavina oral y exposición a sol por 30 minutos al día. Veo el paciente a cada 3 meses. No hago crosslink nunca en una primera consulta, especialmente si el paciente tiene una baja agudeza visual. Yo intento siempre mejorar con anillo, mejorar la visión, usar la riboflavina oral y tratar el frotamiento a la superficie ocular. Y hoy ya se ha hablado mucho al respecto de miopía y pantallas, pero creo que hay una relación con queratocono. Entonces, hablo a los padres respecto de las pantallas, de teléfonos, de ordenadores, porque no hay una confirmación que pueda haber una relación, pero creo que sí. Bien, yo lo que les puedo, simplificando, es que hay algo que no hablaron, que fueron los padres. Si los padres son lúcidos, uno puede confiar un poco más que el seguimiento va a ser un poco mejor, y el control de ese chico también. Sabemos si están lejos los tenemos que tratar, si están cerca los controlamos, pero que el padre y la madre estén comprometidos y sean lúcidos también es otra cosa, a mí me parece muy importante. Otra cosa es tener un paciente con un K de 53, ya te quedan muy pocas dudas, y otro con K de 47. Por supuesto, nadie habla de los K, pero de todos los trabajos que habló Carlos al principio, los trabajos mezclan
tratamientos de 47 versus tratamientos de 54. Son córneas muy diferentes que, a mi entender, van a cambiar, las córneas son muy diferentes cómo se manifiestan biomecánicamente. La otra, si el paciente tiene una alergia, ustedes saben que los chicos de 13 años tienen muchas alergias, tienen mucha epiescleritis, esos chicos ya tienen un peligro inherente aparte. Hay que, entonces, yo le quería poner esas tres cosas, los padres, las K altas y las epiescleritis que aparecen a esa edad. No sé si vos querés decir algo más también, Joaquín. Sí, yo creo que has puesto un poco, en gran parte, el dedo en la llaga, ¿no? Lo que hemos visto de la presentación tan interesante que nos ha hecho Carlos es un poco lo que les comentaba a Jafesi y a Renato, ¿no? El tema de que, de todo lo que hemos visto, cuando tomamos decisiones en salud, tenemos que tomar decisiones con los máximos niveles de evidencia. Y tenemos que tener ensayos clínicos controlados, con grupo control y randomizados adecuadamente. Y cuando vemos la presentación que nos ha hecho Carlos, tenemos muy pocos trials. Y eso es un problema que tenemos grave, ¿vale? Eso es un problema que tenemos grave. Es normal que empecemos con investigación en ciencias básicas, como la que nos ha enseñado Jafesi. Es normal que nos vayamos a series de casos para garantizar la seguridad de ciertos tratamientos que están empezando. Es lógico, para garantizar la seguridad. Pero para comparar la eficacia tenemos que hacer comparaciones con controles. Cross-linking estándar con cualquiera de las otras que queremos. Pero vamos demasiado rápido en la evolución de la innovación y especialmente en queratocono y muchas veces en oftalmología. No nos da tiempo a que salgan trials con peso suficiente para que el resto de oftalmólogos a nivel mundial pueda saber qué es lo que debe de hacer o qué es lo que tiene más eficacia para decantarse por un lado o por otro. Y eso debemos de reconocer la comunidad científica y nosotros en concreto, que es un debe que tenemos. Pero si os parece, con esas debilidades y pidiendo mayores fortalezas, como lo que nos está comentando Carlos, los nuevos trials, los nuevos ensayos clínicos controlados y randomizados, sí me interesaría dos cosas, si te parece, Roberto, que parecen interesantes. Vemos muy asociado patologías de superficie ocular al queratocono. Lo que hemos visto que nos ha dicho Carlos es que quizás el queratocono es menos prevalente en niños, obvio que es menos prevalente, porque lógicamente la prevalencia aumenta con la evolución de la enfermedad, la incidencia sería interesante para compararla con adultos, y sabemos también que se dan más casos avanzados. Entonces, si os parece, me gustaría que señalarais muy rapidito cada uno de vosotros cuáles son vuestras líneas rojas para tener mucha atención en un niño cuando ya os viene un diagnóstico, punto 1, y qué tratamiento asociáis a esas patologías que vienen concomitantes los niños con queratocono y si por vuestra experiencia controlando la patología de base controláis el frotamiento y la progresión del niño. No sé, por seguir en orden. Lucien, intentemos que sean 3 minutitos. Sí, yo pienso que, Albertazzi, yo veo que la gravidad del queratocono no es tanto para mí un K mayor ou paquimetria mais pequena, um ponto para decidir no mesmo momento se eu vou fazer crosslink ou não. Para mim é importante saber se os padres vão ter condições de fazer o acompanhamento, pero isso também é importante porque se eu hago tratamento agora, este niño necessita continuar fazendo acompanhamentos. Não é somente fazer o crosslink e pronto, não há ter mais nada. Isso ele tem que saber que é uma evolução que vai ter que ser feita. Então, eu não penso que eu não levo em os parâmetros específicos. Solamente se é muito grave, eu não tenho uma noção de como está se passando, eu vou ver mais temprano. Eu trato, sim, todas as doenças de superfície, penso que são muito importantes, e muitas vezes os pacientes têm uma alergia, conjuntivite primaveril, e com tratamento vai se quedar melhor, então isso é muito importante, eu trato no mesmo que hago com todos os adultos, ou como hago os ninhos normais, mesmo que sem queratocono, eu hago uma triagem de queratocono em todos os ninhos que têm atopia na idade que fazem o diagnóstico de conjuntivite alérgica, e em todos os ninhos, depois de 8 anos, numa primeira consulta, eu penso que merecem uma topografia de córnea, mesmo que sem nenhum signo
em nenhuma história de queratoconos. Se tem uma história familiar de queratoconos, eu hago isso mais temprano. E eu penso que é isso, não tem muita... Acho que a gravidade da doença de superfície, a presença de familiares que tenham hecho transplantes e da necessidade, ou a capacidade de fazer os retornos, vão me dizer o quão temprano eu vou indicar o crosslink ou não. Genial, entonces nos quedamos con factores de riesgo que nos decía Lucien, padre o no con la bodarodre y patología de superficie ocular. Carlos ya nos decía como factores de riesgo conos paracentral y pacometría menos de 450. Adriana, las dos Adrianas, Leo, ¿incluiría ahí algún factor de riesgo, alguna línea roja para poner mucha atención en un niño y decidiros casi por el linking? Creo que una historia familiar positiva, muy positiva, hay que ser más agresivo, porque son casos que progresan más rápidamente. Entonces, la historia familiar es algo muy importante así considerar. Yo lo único que agregaría es, yo pongo mucho hincapié en el tema del rascado, pero que sea una entidad familiar. O sea, les doy muchas alternativas al paciente antes de tocarse el ojo. Desde gotas en la heladera, cucharas en la heladera para apoyarse o enseñarle a rascarse en vez de sobre el ojo, sobre el hueso. Más allá de la posibilidad de que lo hagan o no, el entender que esto es tan grave que tiene que haber alternativas, ya le da una entidad diferente y una importancia diferente, y por supuesto, el tratamiento, ¿no? Adriana. Sí, por supuesto que la historia familiar es muy importante. Cuando leemos los trabajos, 9 de cada 10 chicos con queratocono van a desarrollar la enfermedad. Si tienen todos estos factores asociados. Para mí es muy importante el tema del tratamiento de la superficie. Obviamente que para eso hay que conversar mucho con que los niños no se acuerdan de hacer las cosas y los padres tienen que estar encima, sobre todo las disfunción glandulares meibomianas y el déficit de omega 3 para mejorar la película lagrimal, eso es fundamental. Y bueno, y como les decía recién, los tratamientos con el alergista o el inmunólogo, descartar el hipotiroidismo, la baja de estrógenos en las mujeres, la suba de estrógenos, perdón, como en la embarazada. O sea, sabemos que hay factores metabólicos, como la diabetes, y factores que alrededor del queratocono y que pueden empeorarlo. Y ahí hay trabajos sobre eso. Entonces, bueno, es muy importante la historia familiar, pero también el entorno de esa córnea. Roberto, te preguntaría, ¿me permites que te pregunte? Sí, adelante. Juan Carlos, perdí a Juan Carlos. Con respecto a tu opinión, lógicamente vamos a tener una cuestión en niños, pues que no tenemos con los padres, que es el tema refractivo y la posibilidad ambliogenizante de no tener bien corregido refractivamente a los niños y tal, ¿vale? Entonces, ¿cambiarías tu criterio de implante o no de anillo con respecto a los adultos en el sentido de intentar conseguir... mira, está por... Juan Carlos. Ahí está Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, nos interesa tu opinión a este respecto. Me gusta la opinión de Roberto y de Juan Carlos en este aspecto. Por la posibilidad que en niños podamos tener que puedan generar ambliopía, sobre todo cuando son muy chiquititos, el diagnóstico del queratocono. ¿Cambiáis vuestro criterio a la hora de implante de anillo o no, o a la posibilidad de un tratamiento de tipo refractivo, no solamente con la idea de el no uso de gafas, sino el hecho de que podamos revertir esa posibilidad de generar ambliopía en niños? Y Renato, que ha podido conectarse también, me interesa especialmente, Roberto, Juan Carlos, Renato, y abriremos a lo siguiente. Adelante, Juan Carlos, por favor. Bueno, yo aquí tengo dos comentarios. Uno, no todos los queratoconos en niños son progresivos deleteriamente en el tiempo. O sea, el hecho de que encontremos queratoconos en un 20% de pacientes que van a ser programados para cirugía de catarata en el adulto, 70, 75, 80 años,
quiere decir que el queratocono no está abocado a la progresión automática. Hay un periodo de crisis, de rascado y alergia y etcétera en la infancia, en la adolescencia temprana, que hace que progrese el queratocono, pero probablemente con el tiempo pare un poco. Okay. Y entonces no necesariamente todos los conos infantiles están abocados a tener que progresar dramáticamente. Ese es uno. Okay. Bueno, el otro punto importante es si todos los conos infantiles los tienes que controlar desde el punto de vista de rascado, porque si no los controlas, y ahí tenemos un par de papers publicados a salir recientemente, si el paciente se sigue rascando, de todas maneras el ojo va a seguir progresando por más queratocono, por más entrecruzamiento que le hayas hecho. Entonces, ni el entrecruzamiento es una panacea, y lo que hay que detener es el rascado y el trauma mecánico en los ojos. Entonces me parece que el manejo con antialérgicos, con clorforina. Sí, o con alergistas, o con etcétera, es casi tan importante como el tratamiento con o con entrecruzamiento, porque es que el entrecruzamiento no es suficiente, es simplemente un paso más, pero no es el paso suficiente. Te puedo interrumpir un minutito. Quisiera, ahora que se conectó Renato, si Renato me podés contestar en 3 minutos, así todos podemos hablar. ¿Qué haces en estos chicos? ¿Haces anillos? ¿Haces crosslinking? ¿Utilizás? ¿Cuál es tu indicación? ¿Cómo los manejás? Cortito. Muy cortito. Pienso que concordo con todo que está siendo hablado. Lo que nosotros tenemos que pensar es cuándo hacer la indicación del crosslinking. Cuando existe un grande riesgo de la progresión, pienso que está indicado. ¿Cómo hacer la decisión? Está envasada con la clínica del paciente. No hay una regla para todos, como Luciene muy bien habló. Y siempre hablar para el paciente, no frotar los ojos, y la dosis, la riboflavina oral. Es importante que la riboflavina oral, até escribí esto en el chat, no es 400, 500, es 1.3 a 1.7. La riboflavina cápsula es un excipiente de 100, 200, 400, 500. Mas la cantidad de riboflavina es muy poca para la dosis diaria. Y tenemos que tener muy cuidado, pero que puede hacer una prescripción de riboflavina oral para quiere dar una grande mega dosis de riboflavina, será muy mal para todos. Eso debe ser entendido. Nosotros debemos estar en una zona de conforto para hacer nutrición en breve.
Es por eso que estoy trabajando con un laboratorio para hacer una formulación de riboflavina con omega 3. Es siempre tratar la alergia, optimizar. Muchas veces tacrolimus es interesante, réstasis, ciclosporina tópica también interesante, pequeñitos cursos de corticoide con mucha educación para el paciente para no hacer un hiperuso crónico que va a traer muchos problemas que nosotros sabemos, manejar al paciente de una forma clínica, de volver para la clínica para hacer estudio de imagen y para ver si tiene progresión. Mas pienso que estamos todos concordando con todo esto. Tengo que ir. Parabéns para todos ustedes, pero excelente webinar. Muchas gracias por la invitación más una vez. Chao. Gracias, gracias. Nosotros estamos muy agradecidos con vos, Renato, muy amable. Muchas gracias. No, yo quiero hablar un segundito contestándote a vos, Joaquín, que es verdad que necesitamos estudios asistenciales, está todo bárbaro, pero yo lo que veo que no está, algunas veces, ¿cómo te puedo decir? La córnea anatómicamente está dividida en dos, la parte externa y la parte interna. La parte externa, superficial, es más hidrofóbica y la interna hidrofílica. Una tiene nervios, el otro no tiene nervios, una es más estructuralmente activa, la otra tiene menos estructura. El tratamiento del crosslinking actúa más en la externa, en los anillos más en la interna. Es decir, son tratamientos que no compiten en el mismo lugar de la córnea. Por eso se pueden llegar a hacer conjuntamente. Y en estos chicos, cuando tenemos la certeza que han progresado, yo le propongo anillos, crosslinking y si es posible una misa. Yo siempre lo digo porque es muy complicado decirle que con todo lo que le vamos a hacer le va a parar. Así que yo no, por ejemplo, lo de la riboflavina, yo lo había escuchado, nunca lo había utilizado, lo mismo que el magnesio, que, bueno, todo lo que estaría probado y que funciona, yo se lo daría, porque realmente yo no sé nunca cuándo va a parar estos chicos. Y lo que sí, mucho nadie habla de anatomía de la córnea, porque hablamos mucho pero hay las técnicas básicas de la anatomía, no las estamos poniendo, no las utilizamos muchas veces. Y ya te digo, hay que saber que las córneas se comportan de diferente forma según los diferentes estadios. Eso para mí también es muy importante en todo esto. Con respecto a la incidencia de los hermanos, todos, padres, hermanos, todos. Si uno puede hacer un screening de toda la familia, mejor todavía, porque hay gente que tiene, los hermanos lo tienen, así que no hay que olvidarse de eso. Sí, yo creo que probablemente todas las opciones terapéuticas que estamos hablando, lógicamente cuando las debemos de recomendar a nuestros compañeros, a nuestros colegas, lógicamente lo ideal es basarlas en evidencia y en ensayos clínicos, como hemos estado hablando, que sería lo razonable. Yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de haber hablado, y ahora le doy la palabra a Leo, todos nosotros tenemos experiencia de haber tratado niños, y sí que tenemos experiencia de que se nos hayan ido casi de las manos mucho a poco que te descuide, pero yo os pondría el reto de menores de 15 años que tengan agudeza visual de 20/20 o que no tengan alteraciones tomográficas en la cara anterior, habréis visto poquísimo. O sea, menores de 15 años son casi siempre grados avanzados. Probablemente eso es lo que nos lleva a llevar un tratamiento pues, lo más precoz posible, y casi yo sería medio partidario de hablar, estando de acuerdo con lo que habéis hablado, pero es que ese paciente idílico, niño, con alteración tomográfica posterior y visión de 20/20, yo no lo he visto. Lo que he visto son todos niños con grados 3, 4. Leo quería hablar, ¿querías comentar algo? Sí, porque hay una cierta controversia respecto de la dosis de la riboflavina oral. Entonces quería hacer unas consideraciones. La dosis de 1.5 miligramos al día es la necesidad diaria de las personas. Pero hay un estudio que está siendo desarrollado en Estados Unidos, en la Universidad de Missouri,
que está incluso en clinical trials. Yo pude, ya lo acabas de poner, gracias. Sitio. Y la dosis de 400 miligramos ha sido utilizada para migrañas por neurologistas hace mucho tiempo. Es una dosis segura. Hay que ser una dosis mucho mayor do que la necesidad diaria para así llegar al estroma corneal para hacer su efecto. Entonces, es solamente para clarificar respecto de la dosis de riboflavina. Esto es un estudio, Leo, es un trial que está registrado en Clinical Trial y que se espera su finalización para enero del 2022, ¿vale? Ha empezado y está esperando a salir los resultados para enero del 2022. ¿Esto es cierto, Leo? Cierto, Joaquín, pero en Brasil hay sí hecho mucho. Varios especialistas en córnea han usado riboflavina oral. Tengo usado hace más de un año y los resultados son muy animadores. ¿Tenéis publicado alguno de vuestros grupos tiene publicado algo al respecto para que lo podamos colgar? Todavía no. Y es importante que no es solamente ingerir la vitamina B2, necesita exposición solar, porque si no, no tiene fixación de la enzima. Claro, tiene que hacer una exposición solar y esa exposición solar no puede ser con óculos con protección ultravioleta, porque senão não vai fazer nada. E como nós outros temos hoje o estímulo à exposição solar por miopia e tudo, isso fica mais fácil. Então, é uma suplementação de vitamina B12 e depois uma alimentação mais rica em vitamina B2, porém não uma suplementação total de vitamina B2 por mais de 30 dias. E solamente para lembrar, estava falando sobre lentes de contato. Aqui havia uma pergunta. Eu penso que lente de contato em niños é uma parte, certo? É difícil, principalmente essa lente de contato é uma lente de contato rígida. Então, pero não é impossível do niño utilizar uma lente de contato. Se utiliza lentes de contato para ter uma crudeza visual adequada, minha abordagem em relação à evolução do queratoconos é mais temprana, ou seja, eu tento fazer, ou muitas vezes eu indico crosslink se o paciente niño vai utilizar uma lente de contato, porque isso pode ser um fator de risco para desenvolver, para avançar o queratocono. E se não se queda bem com lente de contato, vá para anilho. Sem dúvida alguma, eu vou para anilho, mas não hago ao mesmo tempo, porque eu sei que anilho não vai parar o queratocono, mas solamente detener a cirurgia não vai tocar o ojo, pode cambiar a evolução da história da evolução de queratoconos. Supongo que cuando tienes controlado el tema en superficie ocular, Lucien, parece muy razonable el intentar la tolerancia o no, o la habilidad del niño y el compromiso de los padres de ir a una lente escleral. Desde luego, sería una solución ideal. Me interesa también la opinión de todos, Robert, incluida la tuya. Cuando planteáis anillos corneales con cross-linking, hay un metaanálisis que hablaba de hacerlo simultáneo. Carlos nos ha puesto otro estudio. Carlos, actívate el micrófono, por favor. Has puesto otro estudio que hablaba de hacerlo secuencial, ¿verdad? Muy rapidito. Sí, que es que no me ha dado tiempo antes. He puesto tres estudios. En el primero hacen primero anillos y luego cross-linking, y luego otro lo hacen a la vez. Parece que es mejor, según estos estudios, hacer el anillo, luego el cross-linking y luego el anillo, para evitar la progresión. Había un metaanálisis reciente que hablaba de mejores resultados con tratamientos simultáneos, al menos en adultos. Es en adultos, perdón. Sí, yo decía en niños. Estamos hablando, no sé. Lo que has visto en niños daba mejores resultados en eficacia, empezando con cross-linking y luego siguiendo con anillos. ¿Carlos? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestra opinión? Quisiera hacer un comentario. Acabamos de publicar un artículo en el American Journal de Ophthalmology donde 10% de los pacientes después de 10 años se extruyen con los Intacs. No así con los triangulares, con los Ferrara, etc.
aparentemente hay la córnea lo paga todo y ha pasado lo mismo con el Camra, esto, lo otro, lo demás allá. Los anillos profundos donde las caras paralelas de la córnea se sostienen, funcionan. Pero los Intacs, yo creo que tienen un problema de extrusión a largo plazo. No sé si alguien quisiera comentar al respecto. Sí, está en publicación 15 casos de queratitis distales anteriores y tardías por extrusión, que empiezan con queratitis, úlceras recidivantes y extrusión. La mayoría son Ferrara, hay un solo Intacs, y quizás sea que fueron principalmente puestos más superficiales. Yo hoy recién decía que la córnea tiene 2 profundidades. Si nosotros estamos cerca del nervio extruso, tenemos que alejarnos de los nervios. El comprimir los nervios en las córneas nos traen un stop del flujo axonal, y eso nos traen queratitis. Y esas queratitis llevan a úlceras. Entonces, para que tengan buen éxito tardío y que se puedan no hacer este tipo de reacciones, tienen que estar mucho más profundos que los nervios. Y los Intacs, algunas veces, más en los chicos, son se puede llegar, si uno los centra al eje pupilar, puede llegar a descentrarlos. Es fundamental que las extrusiones están porque están alterando la fisiología neuronal de la córnea. Acuérdense que los nervios mantienen el neurotrofismo celular del epitelio, así que si alteramos el flujo axonal, vamos a alterar el trofismo. Así que nos tenemos que alejar de los nervios. Los nervios más profundos están en 250 micras de la superficie. Siempre tienen que estar por encima de las 400. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna otra cuestión? Leonardo, Adriana, Lucián. Yo coloco anillos si la anisometropía es muy grande. Y por supuesto que tiene que tener mayor de 420 micras, y hay que trato siempre de poner anillos un poco menor de lo que los parámetros dicen, porque justamente si tenemos 420 micras, trato de poner anillos de 175 micras, unos que hemos diseñado intermedios, o de 150, porque si ponemos anillos un poquito más gruesos, bueno, la extrusión es mayor, y obviamente que, bueno, con el femtosegundo, para tener una buena profundidad y un túnel uniforme. Eso también es importante. Una cosita, ¿qué tipo de anestesia utilizáis? ¿Cuál es la frontera? ¿Cómo tomáis la decisión? ¿En cuestión de edad, en cuestión de colaboración? El tema es la colaboración. Son peores los adolescentes que los niños. Y es más, he hecho mucho crosslinking and down que ha colaborado e hice con anestesia local. O sea que yo siempre hay que intentar primero la anestesia local. Sigo haciendo un ojo por vez. No me gusta hacer bilateral. Nunca pasa nada hasta el día que pasa. Así que si puedo evitarlo, nunca hago bilateral, y cuando hago anillos y cross, lo hago en forma simultánea. O sea, solo hago cross después si vienen ya con los anillos colocados y hay que hacer cross. Pero si yo lo decido, en general, como yo pongo con femto, no pongo, saben que no soy súper anillista, pero estoy mucho más que antes, lo pongo con femto y se hace perfectamente. Nada más. Leo. Leo, Roberto, ¿algo que añadir? Perdón, Joaquín. Leo, Roberto, Lucien, sí, ¿algo que añadir con respecto a esto? Ok, yo pienso que no es común vermos un paciente con
una keratometría de 50 o más que 50 y una buena agudeza visual. Y veo de los trabajos que muchos hacen crosslinking en estos casos. No veo por qué hacer crosslinking sin antes mejorar la cara anterior de la córnea. Entonces, en estos casos grados 2, 2+3, siempre primero hago anillo y después crosslinking si hay necesidad. Nunca juntos. Muy rapidito ya por acabar. El niño se nos está yendo, esa córnea se nos está yendo, tiene ya hasta leucoma, cicatrices. ¿Cómo es la decisión, la toma de decisiones de pasar a la queratoplastia? ¿Cuándo lo decidís? ¿En qué criterio? ¿Lo abandonáis? ¿Cuál es vuestra toma de decisiones? Muy rapidito, por favor, que estamos hablando. La realidad es que... Oh, perdón, va Adriana, va. No, para mí depende en los pacientes que tienen buena tolerancia a la lente de contacto y toleran la lente de contacto. Hago cross, lente de contacto y gano tiempo para hacer el trasplante. Fundamental el cross para dejar un mejor lecho para un posible trasplante posterior. Si no sirve, no tiene buena tolerancia o agudeza visual con lente de contacto, ya sabemos que va a queratoplastia. Eu penso que depende da agudeza visual do olho contralateral. Se o paciente tem uma agudeza visual suficiente, eu sempre tento postergar ao máximo, mesmo que a agudeza visual não seja suficiente em um olho solamente. Porque sempre vou tentar fazer um lamelar, pero os lamelares não sempre são lamelares. Eu tenho o risco de se tornar um penetrante. Por isso que eu sempre tento postergar, a não ser que tenha uma baixa de agudeza visual bilateral, com opacidade de córnea, que não é possível fazer uma melhora com lente de contato ou com anilho. Eu tento anilho, se não tem uma opacidade central, eu tento anilho, mesmo em keratometrias um pouco mais altas, se eu posso ter uma melhora de adaptação de lente de contato. Pero o transplante sempre a última opção, se tenho indicação, vai ser para melhorar, normalmente quando os dois olhos são baixa agudeza visual, e lamelar sempre. Quando não, aí nós outros vamos para penetrante. Yo pienso exactamente como Luciene. Tento evitar el trasplante cuando hago siempre lamelar. Y hoy con los anillos de gran arco de 320 podemos tener un gran aplanamiento corneano en estos casos avanzados. Entonces, es una tentativa, siempre que podemos usarlo antes de pensar en un trasplante. Robert. Yo trato también de postergar el trasplante en el caso de que acá vienen muchos chicos a Mendoza de Bolivia. Que yo creo que por la altura desarrollan muchísimo más el queratocono y vienen chicos ya con eye-drops. En esos casos tan avanzados, lo que estamos haciendo es un injerto lamelar y a los 6 meses les hago un crosslinking periférico y de la zona de la unión córneo-corneal con epi off. Pero sí, son casos que... Sí. Interesante eso, lo vas a publicar, es interesante lo que estás haciendo. Estamos tratando, sí, estamos haciendo la estadística, la carga de datos. ¿El tuyo? Bien. Muy bien. Sí, es para recordarle de que el tratamiento de lente de contacto es una rehabilitación, no es un tratamiento. Porque algunas veces dicen, lo trato con lente de contacto. No, la lente de contacto es una rehabilitación. Tratamiento es el tratamiento quirúrgico. Parece semántico, pero no es semántico, porque cuando se saca la lente de contacto, ese ojo no ve. Entonces, bueno, yo nunca lo he visto. Es una readaptación que sí, es el tratamiento de la ambliopía, es la rehabilitación para que no sea ambliope. Es eso. Me pareció, no sé si querés agregar algo más, Joaquín. Pues si te parece, por irnos un poco con las conclusiones de todo lo que hemos visto, en el resumen que nos hizo Carlos, vimos una prevalencia, que ya hemos visto que la prevalencia no nos da mucha información, y sobre todo para comparar unos países con otros. Si el diagnóstico es precoz, lógicamente la prevalencia te va a subir, porque te va a aumentar la supervivencia de estos pacientes, y si hace más los sistemas públicos, si el sistema sanitario funciona, va a haber más diagnósticos. O sea que esa comparación, ese problema que tenemos, ¿no?
a la hora de ver frecuencias, ¿no? También nos ha estado comentando que en los niños nos vamos a encontrar con queratoconos más avanzados, fase 3, incluso 4, la asociación con enfermedades de superficie ocular. Lucien, de hecho, ya nos ha estado comentando la importancia de hacer un tratamiento precoz. En cuestión de líneas rojas, de tener mucho cuidado a la hora de que no se nos vayan estos pacientes pediátricos. Adriana estuvo comentando la colaboración de los pacientes, Leo hizo mucho hincapié en los antecedentes familiares, Lucien, como ya hemos comentado, el tratamiento previo de superficie ocular, y Carlos nos comentó poner mucho ojo en pacientes que vengan con queratoconos, con conos paracentrales y pactimetrías por debajo de 450. La posibilidad de, si controlamos la superficie ocular para evitar posibilidades de ambliopía y demás en chavales muy jóvenes, el uso de lentes de contacto. Y también lo que estuvimos hablando, ¿no? El gran debe que tiene la comunidad científica con nosotros mismos, con todos los profesionales a la hora de tomar decisiones, que es la gran falta de ensayos clínicos controlados, aleatorizados para tomar decisiones. Le he pedido a Carlos que nos comparta de los pocos que hay trials que hay al respecto en queratoconos infantiles, pero fijaros que incluso ese trial que él ha compartido no va a ser publicado los resultados finales, no se esperan la recogida final hasta mayo del 2020, con lo cual en la escasez que tenemos de ensayos clínicos nos está impidiendo tomar decisiones adecuadas. Leo también nos comentaba este otro trial que esperamos acerca de la ribofablina oral, que esperamos los resultados en enero del 2022. O sea, por favor, organicémonos a la hora de hacer investigación, estudios multicéntricos, controlados, con grupo control, randomizados, es lo que esperan el resto de compañeros de todos nosotros. Sobre todo en la gran fortaleza que puede tener Latinoamérica en todo esto, que haya coordinación en la investigación. Roberto, muchísimas gracias a todos. Yo creo que debes de acabar tú, maestro, con la despedida final, si te parece. Bueno, yo les agradezco a las Adrianas, a Lucien, a Leonardo, a Juan Carlos, bueno, el lujo de tenerlo a Renato y el profesor Jafesi. La verdad que estas 2 horas que nos dan para charlar de esto nos enriquecen a todos, porque yo veo que aprendemos todos de todos. Yo les agradezco el